Bienvenidos, qué gusto otra vez poder estar en este tiempo de fe y familia. Para nosotros es una bendición poder saludarlos. Así es, qué bueno poder acompañarlos, qué bueno estar nuevamente unidos a través de este séptimo episodio ya. Nos sentimos como si estuviéramos en casa, bueno, como lo hacemos en nuestra cocina normalmente cuando estamos juntos y podemos conversar y charlar. Y la intención de este programa es poder también, a través de experiencias nuestras como padres, como esposos, y sobre todo basados en la palabra de Dios, traer consejo y también esta palabra que puede ayudarlos a ustedes en medio de su hogar. Nuestro tema de hoy, en este episodio número 7, es parejas que crecen juntas. ¿Cómo mantener el vínculo del amor a pesar de que pasen los años? Lo primero que queremos compartirte es que el matrimonio es una bendición. ¿Por qué? Porque fue instituido por Dios. Y como fue instituido por Dios, ahí le dice que Dios lo hizo todo bueno y bueno en gran manera. ¿No? Hay un verso en la Biblia que lo escribió Salomón, ¿no? El famoso sabio, que dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, el matrimonio es una bendición y es bueno para la pareja. No solo es bueno al comienzo, no solo es bueno cuando comienza el tiempo de la ilusión, sino a veces también cuando aún pasan los años. Cómo mantener, cómo crecer juntos y cómo mantener ese vínculo del amor, cómo mantener la pasión, cómo mantener el deseo siempre de seguir amando a tu esposa como esa primera vez que la viste, ¿no? Creo que sí. Creo cuando nos casamos hay esa tremenda ilusión de poder haber esperado para poder estar juntos, ¿no? Y ya esas primeras noches son noches especiales, ¿no? Un tiempo de compartir, donde a veces quizás no podíamos estar juntos, cada uno tenía que volver a casa cuando éramos solteros, pero cuando ya llega el matrimonio es como que estamos descansados y podemos quedarnos en nuestra casa, pero el tiempo avanza, ¿no? El tiempo avanza y empezamos ya a poder delucir un poco aquellas cosas que traemos de lo que ha formado nuestro carácter y empezamos ya realmente a conocernos, ¿no? Los años también pasan y ya empiezan de repente a salir a flote más de nosotros. Y algo que tenemos que dejar muy en claro es que el matrimonio no hace que nosotros cambiemos a la persona, porque nosotros vamos a estar casados con esa persona y con lo mismo que nosotros comenzamos, ¿no? Es decir, esa esencia va a continuar en nosotros, pero sí hay algo determinante, ¿no? Que finalmente es Dios quien puede ayudarnos en medio de todo ese caminar. Pero si tú estás pensando, ay, quiero cambiar a mi esposo, pues tengo que decirte que no. Ese es el esposo que Dios nos ha regalado, es ese regalo que hemos recibido por parte de Dios al poder haber conocido a esa persona con la que nos hemos unido. Pero no lo estás diciendo con resignación, ¿no? Jamás. No, estoy contenta y feliz de saber que Jesús es mi esposo. En capítulos anteriores le hemos dicho, ese pacto tiene un respaldo que habla de la presencia de Dios en medio del hogar. Entonces, ¿cuál es el orden? El orden es primero Dios, después tu esposo o tu esposa y después los hijos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de crecer. Entonces, para que tú sepas a dónde vas, tienes que saber por dónde va la ruta, qué es primero y hacia dónde llegamos juntos, ¿no? Así es. Entonces, el fundamento es Dios. Sí, y claro, me encanta este versículo que encontramos siempre en Eclesiastés que dice, mejor son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, ¿no? Creo que eso es algo importante que nosotros debemos de considerar al estar unidos y haber hecho este pacto delante de Dios. Ya no somos uno, ya no somos solamente yo pensando en mí, sino ya somos dos, pensando también en la otra persona como si fuera yo, ¿no? Porque de eso se trata, no es solamente hacer mi camino y ver cómo lo hago, no, es ya empezar a caminar juntos y saber que ambos nos acompañamos y que ante cualquier circunstancia estamos unidos para poder hacerlo. Ahora, algo que mencionaba mi esposo es uno de los primeros principios es saber que necesitamos crecer en un fundamento y para nosotros que creemos en nuestro Dios es poder crecer en ese fundamento primero que es Cristo. Sabemos que si nuestro matrimonio está cimentado sobre esa roca, sea lluvia, viento, lo que pueda venir, nuestro matrimonio va a poder mantenerse firme, ¿no? Y esa es una promesa que Dios nos da. No es sencillo, no es fácil, porque la vida es otro andar cuando la vivimos diariamente, pero siempre tenemos que considerar que Dios es el primer lugar,
como roca en nuestro matrimonio. Claro, ahora, esto también se da al entender nosotros que somos un equipo. Cuando entendemos que somos un equipo, trabajamos hacia un mismo norte, ¿no? Y al trabajar hacia un mismo norte, uno colabora con el otro, por eso dice, mejores son dos que uno. Hay un verso también que escribió Salomón que decía, hierro con hierro se aguza, es decir, se pule, se forman, es decir, son de ayuda el uno para el otro, no son enemigos. Tu esposa, tu esposo no es tu enemigo, ¿no? Y aquí es donde también queremos resaltar este segundo punto, ¿no? Uno, mi esposa lo acaba de mencionar, crecer sabiendo que el fundamento es Cristo. Lo otro, crecer en amor y entrega. En Efesios capítulo 5, el verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta palabra amor está traducido en el griego como ágape. Y ágape significa un amor sacrificial, es decir, muchas veces renunciar a tu derecho por el bien mayor, que es que el matrimonio se mantenga, que el matrimonio crezca. Como Cristo amó a la iglesia, quiere decir un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a perdonar, un amor que está dispuesto a ejercer la paciencia y ejercer un amor que implique también muchas veces renuncia para mejorar a la esposa o para mejorar al esposo. Cuando tú amas a tu esposa, escúchame bien, como Cristo amó la iglesia, tu esposa se va a sentir completa, se va a sentir amada. Y entonces todos los días, por más que pasen los años, ella al sentirse amada lo que te va a brindar es amor y respeto. Así es, y creo que por eso decíamos lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que no es que nosotros vamos a cambiar a nuestro cónyuge. A veces nosotras como mujeres, nuestras expectativas, porque quizás nosotras como mujeres somos más calculadoras, más detallistas, ¿no? Nos fijamos en cada algo muy chiquito, ¿no? Y tenemos una expectativa tan alta. Pero creo que eso en el matrimonio a veces no es algo que realmente tiene que estar presente, ¿no? Porque no vivimos de la expectativa. Nosotros sabemos que nos hemos unido, Dios nos ha unido hacia una persona tal cual es, y también te ha unido a mí, tal cual soy, Sí. ¿no? Y creo que ahí es donde Dios empieza a trabajar también en nuestro carácter, ¿no? Nuestra personalidad es una. Por ejemplo, mi esposo y yo somos totalmente distintos, ¿no? Tú eres una persona que eres mucho más extrovertida, que te gusta estar con los amigos. ¿Y qué pasa en mi lado? Pues yo voy diferente, ¿no? Soy una persona quizás que me cuesta inclusive hacer un poco de amistad, me gusta estar a veces sola con la familia, pero allí es donde también nosotros nos complementamos, ¿no? Y nos aceptamos tal cual somos, pero a la vez también nos ayudamos, porque quizás yo sé que en la situación en la que estoy a veces nosotros lideramos a un grupo de personas y sé que tengo que estar cercanos a ellos, y a veces es mi esposo quien me lleva un poco hacia ese lugar a también abrirme, ¿no? Y como que también en inversa, a veces también él es tan Me abro mucho. me abre mucho, y yo tengo que hacer que él quizás también tome un poco de pausa en algunas situaciones, ¿no? Pero es allí donde nosotros creo que nos complementamos y nos aceptamos tal cual soy, ¿no? Como creo que también Cristo lo hizo con nosotros, ¿no? Él nos aceptó tal cual como veníamos, ¿no? Y Él empezó a hacer cambio también en nosotros. Él, por ejemplo, el amor que nos da Cristo es un amor donde no nos señalan nuestros errores, como a veces nosotros entre esposos nos señalamos, ¿no? Le decimos a la esposa, ¿por qué dejaste la toalla tirada en la cama? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Y la esposa también, tú que eres así, asá, y comenzamos a ver los defectos. El amor sacrificial implica que si ella dejó la toalla tirada o dejó desarreglada, tú en vez de criticarla, tú la ordenes, tú pongas la toalla en su lugar y le muestres que la amas a pesar de cosas que ella tiene que mejorar, y ella también te ama a pesar de cosas que tú tienes que mejorar. El esposo, en el rol del matrimonio, tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa tiene que someterse, respetar, como lo hemos hablado también antes en capítulos anteriores. Pero el amor es más que emoción. El amor es una decisión, es un compromiso. Es dejar muchas veces hasta de idealizar, porque nos idealizamos. Lo que tú tienes que entender es que tu esposo o tu esposa son personas comunes, que también van a cometer errores. Pero en medio de los errores no hay que señalárselos, sino que hay que amarlos y ayudarlos a corregir esos errores. Eso significa para nosotros crecer en amor y entrega, porque hay un compromiso verdadero, ¿no? El matrimonio es un compromiso verdadero. Cuando tú eres enamorado,
con tu esposa, cuando eran enamorados, tú estabas pendiente de los detalles. Querías saber qué cosa le gustaba, qué era lo que llenaba su corazón. Algunos le llamamos qué llenaba su tanque de amor. ¿Cuál era su lenguaje de amor? Conforme pasa el tiempo, pasan los años, ¿no? 5 años de matrimonio, 6 años de matrimonio. Esas cosas comienzan a un poco enfriarse. ¿Cómo logramos que nos enfríe? Cuando el fundamento es Cristo, pero cuando también decidimos amar y mantener nuestro compromiso de mantener la llama del amor viva en el matrimonio, ¿no? Porque imagínate, si tú no lo haces, en algún momento yo lo dije y lo vuelvo a repetir, van a haber otras personas que estén dispuestos a mostrar ese cariño, ese amor, o a tu esposa o esposas a su esposo. Entonces, es importante que nosotros demos ese amor ágape sacrificial, conociendo y sabiendo que yo me he casado no para un momento, yo me he casado para toda la vida, ¿no? Ujú. Y es por eso entonces que reafirmamos que es importante que como matrimonio nosotros crezcamos en ese amor y en esa entrega, ¿no? Y la palabra creo que es totalmente llena, ¿no? Es decir, en esa entrega que nosotros tenemos como mujeres y también como esposas, poder hacer que nuestro esposo se sienta amado, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? De repente tú miras, ok, nos están diciendo un poco de algunas partes de lo que se menciona, conceptos, pero ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿No? Yo creo que es a través de actos sencillos, ¿no? Actos de servicio también, de aquella atención que nosotras de repente como mujeres podemos hacer, ¿no? En casa nos pasa, cuando a veces hay una llegada más tarde, mi esposo que llega cansado, ¿no? Poder esperarlo, poder quizás en eso tan sencillo calentarle la comida, que ahora de repente escuchamos en este tiempo, no, cada uno lo hace, ¿no? O sea, si sé que mi esposo llega cansado, ¿por qué no? Hago este acto de entrega, por más que de repente tú te preguntes y digas, "Sí, estuve con los niños, estuve en la casa, o sea, ya, ¿no? O sea, podría hacerlo él, pero no, son esos actos de entrega que nosotros podemos dar, ese más allá de saber que podemos, a través de estos gestos, amar a nuestro cónyuge. O viceversa, Ujú. ¿no? Porque también cómo colaboro yo contigo, porque a veces nosotros los hombres también nos justificamos diciendo, pero yo vengo del trabajo. Pero ojo que a veces también las esposas trabajan y encima tienen que atender en la casa. Nos repartimos labores y así yo le muestro el amor, porque si por ejemplo ella terminó cansada de atender a mis hijas, lo que yo puedo hacer y lo que a veces hacemos de una manera práctica, me pongo a lavar todos los servicios, barro la sala, limpio la casa, dejo todo listo para que el siguiente día, cuando mi esposa se levante, no tenga mucho que hacer, sino por el contrario, ella esté cómoda y todo pueda verse bien y mejor, ¿no? Y es que, bueno, en el caso de mi esposa, una vez lo compartí, creo que fue aquí, su lenguaje de amor, por ejemplo, es el servicio. A ella le encanta que ser amada de esa manera. Entonces, como yo lo sé, yo digo, ah, no, así la va a amar. Y de verdad que, aparte de un buen ambiente, hay algo tan natural que es el amor, que no se fabrica, que es puro, ¿no? Y esa entrega es natural. No es que yo lo hago para que ella lo vea o para ganarme puntos solamente, sino que es natural, ¿no? No es forzada. Ujú. Y creo, pero son esos actos sencillos a lo que queremos llegar. Esos son esos actos que quizás para ti dices, ya pasó, eso lo hacía cuando era enamorado. No, necesitamos traer nuevamente y alimentar todos los días, ¿no? Con actos y gestos que hagan que la otra persona también sientan que hay amor en ese matrimonio. Entonces, yo te invito ahí de repente a rebuscar aquellas cosas que tú sabías, ¿no? Que a esa persona con la que conociste, esas pequeñas cosas lo hacían sentir bien, generar una sonrisa, un wow, hazlo, ¿no? Porque sabemos que eso va a ayudar a que el matrimonio también se sostenga a pesar de los años. Me acuerdo una vez llegar muy cansado porque había hecho muchas labores en la iglesia. Toda esa semana, una semana dura, difícil. Digo difícil porque era de mucho desgaste, pero claro que las cosas que hacemos las hacemos con gozo y con alegría. Y me acuerdo que mi esposa me esperó con una cena, con una cena romántica, ¿no? Y ella así bien cambiada, como cuando salimos a un lugar especial, ¿no? Yo venía de un culto, me acuerdo de cantar, y venía cansado. Pero ese detalle, la verdad que fue una sorpresa para mí, ¿no? Con unas velas, y fue un tiempo muy hermoso, ¿no? Donde pudimos hablar mucho, donde pudimos disfrutar mucho, donde expresamos nuestro amor con un detalle tan hermoso, ¿no? De decir, te considero, te amo, a pesar que ya ha pasado un tiempo en el que estamos casados. Así que esto es una buena sorpresa, es una buena herramienta para que sorprendas a tu esposo o esposa
o esposo a la esposa también, ¿no? Sí lo recuerdo y de verdad que también lo atesoro. Y algo también, creo que también debemos de considerar, ya hemos visto un poco el crecer primero en el fundamento de Dios. Segundo, crecer también en este amor y en esta entrega como Cristo también lo hizo hacia nosotros como hijos suyos. Y lo otro que consideramos importante también entre nosotros es crecer en aquella comunicación y perdón, que es algo que debe existir en el matrimonio de todas maneras, porque sabemos que cuando ya vamos empezando a convivir, a estar juntos, ya como que nos aceptamos, ¿no? Allí en medio de todo eso también surgen estos problemas en los que a veces pensamos que decimos las cosas y lo hemos hablado en algún episodio sobre la comunicación, pero simplemente no la hemos dicho, ¿no? Y estos problemas de comunicación generan muchas veces estos malos momentos que finalmente nos llevan a poder guardar cosas en nosotras que más adelante puedan ser otra vez saltar en cualquier momento y generar tensión en medio del matrimonio. A veces en la consejería, cuando nos toca tratar con parejas, con matrimonios, nos sorprendemos porque la comunicación ha sido un arma que ha destruido su matrimonio. Porque decidieron no comunicarse, no arreglar, cada uno tirar para su lado y tienen meses, tienen hasta años peleados por algo que se pudo resolver conversando, por algo que se pudo resolver donde uno cedía y el otro pues aceptaba, o que se pudo resolver con una palabra que para nosotros es básica y clave en el matrimonio, la palabra perdón, ¿no? Perdón, que muchas veces tiene que ver con renunciar al orgullo, renunciar a lo que tú eres por el bien común, por el bien de la pareja, por el bien del matrimonio. Dice este verso en Efesios que antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Creo que esto siempre nosotros lo tenemos muy presente entre nosotros, ¿no? No somos nosotros, es primero Cristo en nosotros para también poder perdonar. Si algo en medio de nuestro caminar que tenemos nosotros como matrimonio es poder haber considerado ser ser como Cristo, ¿no? Como Cristo es en nosotros para poder nosotros también llevarlo a la práctica. Y cuesta, muchas veces no saben, y abro mi corazón, ¿no? Que quizás yo soy la que me he equivocado, pero sin embargo ha venido mi esposo y me ha dicho perdón, ¿no? Uf, me quedé, pero no se imaginen, congelada. Igual como que también a mí me ha tocado ir hacia él, ¿no? Y creo que a pesar con el tiempo ya hemos entendido, ¿no? Que es importante estar bien entre nosotros, más allá de que ahora tenemos la familia y que también nuestras hijas obviamente siempre ven nuestra vida y tenemos que ser este ejemplo para ellas, pero es primero saber que si nosotros estamos bien, en paz, ¿no? Podemos nosotros amarnos en libertad y también poder hacer las cosas de una buena manera, ¿no? Porque a veces el irnos quizás incómodos o de repente distanciados hace que también lleguemos hacia otras personas y podamos también no hacer un buen día para esas personas. Hay algunas parejas, hay algunos matrimonios que en realidad ahorita su matrimonio o su relación de pareja, de convivencia, no sé, es un drama, es algo terrible. ¿Por qué? Porque decidieron no comunicarse más, se ahogaron en un problema y se volvió una crisis, se volvió algo terrible, ¿no? Y no decidieron perdonar, ¿no? Entonces, de repente esa es tu situación, tú que nos escuchas al otro lado. Tu matrimonio ya no es felicidad, tu matrimonio se ha vuelto un martirio. Pues yo te llamo a que te puedas acercar y conversar, porque si vamos a hablar de una aplicación a lo que estamos hablando es tener una conversación sana, practicar diálogos sanos, sin gritos, sin desprecio, ¿no? Y no irse a dormir enojado, porque la verdad es que eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo lograr salir de eso? Porque ahí es donde caes en la rutina y se estancó el matrimonio, no creció más porque cada uno tiró para su lado. Y sabes, una vez escuchás, aunque este dicho es duro y difícil, lo que se estanca se pudre, se malogra, ¿no? Y la idea por eso es que nosotros hoy te estamos dando herramientas para crecer. Como dijimos al comienzo, crecer en un fundamento de Cristo, crecer en amor y entrega, crecer en la comunicación
Y el perdón no te hace menos. El perdón te lleva a la libertad, te lleva a evitar el resentimiento. Es importante. No sé en qué situación ahorita esté tu matrimonio, no sé cuántos años de casado tengas, ¿no? Pero lo que sí te quiero animar es a que consideres, que recuerdes el día en que te casaste con ese hombre o con esa mujer y que comiences a valorar lo que hoy vives y de verdad puedas experimentar la buena comunicación y el perdón. Así es. Y creo que algo que nosotros tenemos muy presente es, y claro, ha pasado el tiempo y hemos entendido también no irnos enojados, ¿no? A dormir, ni tampoco irnos de casa de esa manera, ¿no? Sabemos que muchas cosas pueden pasar en el camino y creo que es importante andar en paz, ¿no? Quizás al inicio va a costar, pero te invito a ti, mujer, esposa, que puedas siempre considerar, ¿no? A llevar, a poder dar ese paso a veces, si no eres tú quien lo hizo, quien cometió de repente alguna imprudencia, alguna falta, pues anda, ¿no? Porque así aprendemos finalmente el uno del otro. Lo cuarto, ¿no? El cuarto principio que hoy queremos compartirte en esto de crecer en unidad juntos es crecer en unidad y propósito, ¿no? Amós, que era un profeta menor, en el capítulo 3, el verso 3 dice, ¿andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? No hay caminos divididos, sino uno solo, ¿no? No son dos proyectos de vida, sino uno solo en Cristo. ¿A qué se refiere? Aunque antes del matrimonio eran dos seres separados, ¿no? Eran yo y él, yo y ella, ¿no? Pero cuando llegamos al matrimonio nos convertimos en nos, ¿no? Nosotros, juntos, crecemos en unidad y en propósito, compartimos un solo proyecto de vida, tenemos metas en común, por eso nos unimos, ¿no? Por eso nos juntamos, por eso decidimos iniciar el proyecto de matrimonio juntos, ¿no? Y es importante para esto también considerar que quien marca el camino, pues como lo dijimos al comienzo, es Dios y nos da propósito a lo que es la vida y el matrimonio. Dentro de eso está el formar la familia no solo uniéndonos como en matrimonio, sino también a través de los hijos que vienen en el camino, ¿no? Sí, y para esta parte me viene a la mente el hecho de saber que necesitamos ser siempre abiertos y sinceros con nuestro cónyuge, ¿no? Entre nosotros no debe existir secretos, ¿no? Algo que nosotros también hemos aprendido en este tiempo es poder a poner sobre la mesa aquellas cosas que pensamos, porque la intención de este matrimonio es que podamos caminar hasta el final, hasta el día que seamos viejitos. Ese siempre es algo que en lo que nosotros tenemos muy presente, lo que Dios también nos dio de repente como promesa cuando nos casamos, ¿no? Y es muy difícil. Y es difícil. Para mí fue difícil, tú lo sabes, para mí fue difícil porque yo desde joven siempre experimenté el andar solo, la libertad, el manejar mis cosas solos. Yo tenía un negocio propio, entonces yo decía, yo resuelvo, yo siempre resuelvo, ¿no? Y a mí me costó mucho contarle a mi esposa las cosas que sucedían, pero entendimos que como tenemos un proyecto juntos y tenemos un propósito en común, que es ser una familia de bendición y que también bendiga a los demás, que sea de ejemplo para los demás, para nuestros hijos, entendimos de que entre nosotros no debería de haber secretos, ¿no? Porque ojo que cuando hay secretos, abrimos puertas a otras realidades como la infidelidad, como el ceder a las tentaciones, porque estás asumiéndolo tú solo. Cuidado con eso, ¿no? Siendo transparentes y diciendo las cosas nosotros de lo que pensamos, ¿no? Porque a veces cada uno en el carácter es distinto, a veces alguno predomina más y decimos, ok, para que no se moleste no le digo, no, necesitamos poner las cosas siempre sobre la mesa y por eso es importante lo que decíamos hace un momento, ¿no? La comunicación. Si hay proyectos en los que uno quiere estar, pues no es que después le cuento los resultados a mi esposa, no, es que le comento antes de poder hacerlo, el poder saber, oye, amor, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Crees que lo hacemos bien? Pues juntos tomen la decisión. Así sea que de repente digas, no, pero mi esposa no entiende de esto. No. O sea, es importante que entre nosotros tengamos ese consenso, esa unidad aún en las decisiones que podemos tomar ante cualquier circunstancia de la casa, del trabajo o algo y poder acompañarnos para perseguir ese solo propósito. Así es. Y bueno, nuestro quinto principio, porque ya vamos terminando, es crecer en gozo e intimidad. Dice, goza de la vida. Eclesiastés 9, verso 9 dice, goza de la vida
con la mujer que amas, en la intimidad, ¿no? En lo emocional, en lo espiritual, en lo físico. Esto es diseño de Dios, ¿no? O sea, no descuidar el romanticismo, no descuidar el tiempo de calidad, la amistad en pareja. Y vamos por orden, ¿no? Recuerda que tu esposa es tu mejor amiga, eso lo dijimos también en algunos capítulos anteriores. El romanticismo que tiene que ver con llenar el tanque del amor, ¿no? Las cosas que siempre hacías, ¿no? Las cosas con las cuales tú enamoraste a tu pareja, eso no tiene que dejar de haber. El tiempo junto, los tiempos de calidad. Tiene que haber un tiempo de calidad, por más que hayan hijos, ¿no? Por más que hayan pasado los años, el tiempo de calidad, el tiempo de la pareja no tiene que menguar, siempre tiene que haber. Nosotros tenemos tiempos donde nos vamos y cuando le decimos a nuestras hijas, ese es tiempo de papá y mamá, vamos a salir porque tenemos una noche, a veces digo hasta una noche romántica, una noche donde nosotros hablamos de lo que es nuestra relación, cómo mejorar, qué cosas a ella le hacen bien, qué cosas le gustan, qué cosas le molesta y que yo no debo de hacer, sino por el contrario, mejorar la relación con mi esposa, porque eso es base dentro del matrimonio. Ujú. Creo que tiene que existir siempre en casa ese tiempo en el que nosotros también podamos alegrarnos, ¿no? Y eso le llamamos ese gozo, ¿no? Creo que la alegría a veces está basada mucho a las circunstancias. No estoy alegre porque de repente surgió algo, pero el gozo es algo que tiene que estar permanente, ¿no? Y ese gozo viene de Cristo. Ujú. Y creo que es quizás esa diferencia de saber que necesitamos sentirnos en esa sintonía de poder hacer sentir bien a nuestro esposo, de poder nosotras como mujeres también darles un poco ese respaldo a ellos de sentirse que los amamos, ¿no? En esos detalles, en esas pequeñas cosas que nosotras como mujeres sabemos, ¿no? El ponernos bonitas, el siempre estar también estando bien, sentirnos bien, que ellos nos vean también bien. Todo aquello realmente contribuye a finalmente hacer que este matrimonio siga sostenido. Y el cuidado tiene que perdurar, ¿no? Si no queremos que se enfríe, como decíamos, que se termine el vínculo del amor, porque cuando tú estabas enamorado, seguro que te peinabas muy bien, te echabas su colonia, te bañabas, buscabas la ropa de moda para enamorar a tu esposo. Pero una vez ya casados, ya comienzas a descuidarte, la camisa desalineada, te pones lo que está a mano, ¿no? Y eso no está bien, tú tienes que seguir vistiéndote bien, tienes que seguir buscando enamorar a tu esposa, tienes que, pues, practicar siempre la buena educación, ¿no? Seguir tratándola con el mismo amor, con el mismo respeto. Eso también es romanticismo. No solo dar una flor, no solo decir un poema, no solo decir una frase bonita, ¿no? Igual las esposas, ¿no? Porque a veces las esposas dicen, no, él me tiene que entender porque, Estoy en la porque yo casa. estoy en la casa, ¿no? ¿No? Y además, si comenzó el matrimonio poniéndonos una ropa, una pijama muy bonita, después nos terminamos poniendo pijamas que, lo que venga, ¿no? No, creo que son detalles que también tenemos que cuidar. Hay etapas, ¿no? Ah, Definitivamente en el matrimonio hay etapas en las que estamos solos, luego vienen los hijos, pero creo que son a veces hay que considerarlas de todas maneras siempre importantes, es ese tema de sentirnos bien, de saber que puede existir entre nosotros siempre ese detalle de parte nuestra. ujú. Podemos hacerlo, siempre hay tiempo, queridas mujeres, siempre hay tiempo. Ahora en el matrimonio, pues como lo dijimos al comienzo, el primer tiempo es el tiempo de la ilusión, después seguimos creciendo, ¿no? Y hemos compartido principios en los cuales tenemos que crecer, pero cuando llegan los hijos también a veces se pierde la perspectiva y a veces cambia el orden, porque ponemos a los hijos en primer lugar. Claro que los hijos son importantes, ¿no? Pero recuerda que tu esposa te va a acompañar toda la vida. Tus hijos algún día van a crecer, se van a casar y van a hacer su vida como lo hicimos nosotros siendo hijos, ¿no? Pero no vayas a cambiar el orden. No dejes de ser esposa, no dejes de ser esposo. Estás llamado a ser una buena mamá, un buen papá, pero primero tienes que ser un buen esposo para que seas un buen papá. Tienes que ser una buena esposa para que seas una buena mamá. Y créeme que el matrimonio no se va a enfriar. No van a terminar de decirse las frases bonitas. Yo siempre le recuerdo a mi esposa cuánto la amo. A veces con tanta tensión, con tantas cosas o responsabilidades que tenemos, ¿no? Nos olvidamos de decirnos te amo, de darnos un beso, ¿no? Como yo le decía a ella, estos días que han sido unos días agitados, le decía, ayer que estabas dormida, te di un beso, le decía, porque nos acostamos tan cansados, pero me levanté y le di un beso y oraba por ella y le decía, gracias Dios por esta mujer que me has dado. Eso es romanticismo, esa es forma de amar y de también mostrar el amor ágape del cual hablábamos, ¿no? Sí.
Y me quedo con solamente que ya tenemos que ir despidiéndonos con esta imagen, ¿no? De saber si alguna vez hemos visto algún árbol crecer, por ejemplo, sin agua, sin sol, sin cuidado. Creo que es imposible, ¿no? Es imposible poder ver un árbol florecer, que esté bonito, que esté verde. Siempre necesita, de todas maneras, de algo que realmente sostenga. Y tan igual es el matrimonio, ¿no? Creo que el matrimonio necesita de nuestro cuidado, de poder ser intencionales cada día, de recordarnos de aquello que Dios ha formado, ha unido entre nosotros. Nosotros necesitamos cuidarlo, ¿no? Y sobre todo, creo que lo que decíamos al inicio es la presencia de Dios en medio de esta unión. Es considerada, creo que esto es lo importante, es como que esa base que realmente sostiene y que nos mantiene de pie. Sabemos que van a enfrentar situaciones, van a ser situaciones realmente difíciles, sí, porque estar casados no es sencillo, pero es algo que todos los días necesitamos nosotras cosechar, necesitamos seguir una y otra vez recordándonos el amor que nos tenemos, ¿no? En diferentes formas, como lo hemos hablado hoy día, no es solamente en lo verbal, en el te amo, sino también en aquellos gestos y aquellas cosas que a veces llegan sin palabras, pero que dicen un te amo, ¿no? En medio de eso. Sí, se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que ir y queremos solamente animarte a seguir adelante en medio de ese matrimonio. Sabemos de que Dios no se ha equivocado al momento de unirte con la persona que estás. No sé si está a tu lado, siempre decimos que si está a tu lado, te decimos ahora, abrázala, ¿no? Dale gracias a Dios por quien está a tu lado. Y si no está, igual de repente es hora de mandarle algún mensaje, estrecharle de repente algún abrazo cuando esté a punto de llegar. Pero estamos seguros que Dios te ha unido a la persona correcta. Sí, y si están peleados, pues pídele perdón. Pídele perdón y reconcíliate, que es lo más hermoso, ¿no? Recuerda crecer en el fundamento de Cristo, crecer en amor y entrega, crecer en comunicación y perdón, crecer en unidad y propósito, crecer en el gozo y en intimidad. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse a Televida, donde la fe cobra vida, y no se pierdan el próximo episodio. Dejen sus preguntas y estamos para ayudarlos y atenderlos. Un fuerte abrazo desde aquí. Un fuerte abrazo, nos vemos.